Bien, gracias por regresar para otro día. Nadie se perdió en las aguas, los ríos de anoche. Una amiga me dijo que tardó como 2 horas para llegar a su casa, que debería de haber sido media hora. Y gracias a Dios por su protección. Creo que no perdimos a nadie. Gracias a Dios. Hoy tenemos varias cosas que el Señor quiere decirnos y hablarnos, temas alrededor de este tema central de la rendición. Y yo quiero empezar esta hora, este ratito que tenemos, preguntándote algo. Si Dios te dijera, vamos a decir que tienes un sueño, ¿verdad? Estás soñando. Y aparece Dios y te dice: mira, yo te voy a arrancar de donde tú estás y yo te voy a llevar a un lugar lejos. Y tú no vas a volver a ver a nada ni a nadie, no vas a volver a tu vida anterior nunca. Solo te puedes llevar 5 cosas. Puedes llevarte 5 cosas físicas, 5 personas, 5 de tu carrera, de casa, de carro, de dinero, de oportunidades, personas. Tienes que escoger 5. Y de eso es lo único que te vas a llevar. Piensa un momento en qué sería. Tienes que soltar todo en tu vida y quedarte con 5. Y creo que para la mayoría de nosotros esas 5 cosas tienen nombres y tienen actas de nacimiento. ¿Verdad? Podemos valorar mucho nuestra casa, nuestra carrera, nuestro carro, lo que tú quieras, pero al final hay algo dentro de nosotras que sabe que lo más valioso que hay en la vida son personas, ¿verdad? No hay otro objeto o sueño o experiencia en nuestra vida que pueda compararse con el valor de un ser humano y lo que ese ser humano puede llegar a significar en nuestra vida, ¿verdad? Entonces puedes tener todas las cosas del mundo, pero si tus hijos adultos te dejan de hablar, ya no tienes una relación con tus hijos adultos, ¿de qué te vale una casa enorme y unas vacaciones bien lujosas bueno, ya no es Cancún, ¿verdad? Porque hay muchos problemas ahí en Cancún. Yo iba a decir Cancún, pero bueno, en Punta Cana, vamos a decir Punta Cana. Nunca he ido, pero hay que ir, ¿verdad? O sea, ¿de qué vale algo así, cosas que el mundo valora mucho, si tus relaciones con las personas más importantes en tu vida no están bien? Entonces, yo creo que a nadie le tenemos que explicar, ¿verdad?, que las personas son importantes. Pero estamos en una conferencia que se trata de la belleza de la rendición. Queremos rendir todo completamente a nuestro Salvador. Entonces, ¿qué implicaciones tiene la realidad que acabamos de establecer sobre las personas en nuestra vida cuando miramos esa realidad a la luz de rendir todo a Dios? ¿Qué sería más difícil rendir a Dios? Lo que es más importante para nosotras, ¿no? Pues si Dios me pide rendir algo que bueno, sí me gusta, pero bueno, eso fácilmente se lo rindo, ¿verdad? Pero cuando se trata de algo que está atada a mi identidad y a mi felicidad y a mi bienestar, eso va a ser lo más difícil rendir. Normalmente, ¿verdad? Eso sería nuestra experiencia común. Creo que hay una explicación en las Escrituras que nos puede ayudar a entender por qué es así. Y entonces nos va a ayudar a saber cómo proceder en nuestras relaciones interpersonales. A lo que más atamos nuestra identidad, a lo que más atamos nuestra razón de existir, va a ser más difícil rendir, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo.
Pero la verdad es que en las Escrituras vemos que Dios nos creó para relacionarnos. Si tú abres tu Biblia a Génesis y tú empiezas a leer la historia de la creación, obviamente vemos que Dios crea todos los animales, la tierra, todo. Pero Él llega al punto de crear al hombre. Crea al hombre e inmediatamente habla con él. Interactúa con él. Tiene una relación interpersonal con él. Y sabes, si tú lees Génesis 1 y 2, tú ves que Dios dice repetidamente que creó algo y vio que todo era bueno. Y creó otra cosa y vio que era bueno. ¿Qué es lo único en Génesis 1 y 2, antes del pecado, que Dios dice que no es bueno? Que el hombre esté solo. Entonces es evidente desde la creación que Dios nos creó para tener comunidad, comunión, para relacionarnos. Él nos creó a su imagen para tener relación con nosotros. Eso es muy importante. Él es un Dios relacional y Él nos creó como seres relacionales. Y cuando vemos a estas primeras dos personas, Adán y Eva, vemos que tenían una relación perfecta con Dios y la relación entre ellos dos también era perfecta. Tenían una intimidad perfecta porque su satisfacción venía de la relación perfecta que tenían con Dios. Entonces eso permitía una relación perfecta de intimidad sin estorbos el uno con el otro. Podían amarse perfectamente. Adán tenía su rol, ¿verdad? Como el responsable, la autoridad o el líder. Eva tenía su rol como ayuda o complemento perfecto. Y en particular, Eva sería la ayuda para que Adán pudiera cumplir la misión que Dios le dio. Y eso es de multiplicarse y llenar la tierra de más adoradores de Dios. Entonces, esta era la visión de Dios, ¿verdad? Adán y Eva relacionándose de manera perfecta, en una relación perfecta con su creador, y ellos tendrían a otros seres creados a la imagen de Dios que llenarían la tierra. O sea, la tierra estaría llena de adoradores de Dios creados a su imagen. Y Eva, como mujer, sería la portadora de vida, ¿verdad? Ella sería como un canal de vida para que estos seres humanos pudieran llegar a existir. Y de una manera muy especial, la mujer reflejaría la característica de Dios de promover vida, nutrir vida. Y esto es un privilegio que tenemos las mujeres. Esto es algo muy especial, es parte de la imagen de Dios que nosotras reflejamos. Pero cuando estas criaturas escogen pecar, lo que hacen es que por primera vez no rinden su voluntad a la voluntad de Dios. Él dijo, mi voluntad para ustedes es que disfruten todo lo que he creado, que ejerzan dominio sobre esta creación, que tengan hijos, que expandan mi reino sobre la tierra, pero mi voluntad para ustedes también es que no coman de ese árbol. Esa es mi voluntad para ustedes. No te conviene porque a mí no me complace. Te estoy pidiendo rendición. Y no pudieron. No se mantuvieron en rendición a la voluntad de Dios. Sus deseos, lo que a ellos les atraía, probablemente Adán y Eva tenían deseos un poco diferentes ahí, pero en ambos casos sus deseos los llevaron a no rendirse a Dios, a rendirse a sus propios deseos, a su propia voluntad. Y esa falta de rendición, esa falta de humildad, de espíritu sumiso y de temor a la palabra de Dios, como vimos ayer, metió a toda la humanidad en el pecado. Y si miras Génesis 3, versículo 8, vas a ver una de las primeras consecuencias del pecado. Voy a leer Génesis 3, 8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Esto nos indica que Dios, en su relación que tenía con el hombre y la mujer, venía a pasar tiempo con ellos, ¿verdad? Pero algo diferente va a pasar esta vez. Es evidente por el contexto que está destacando que ya las cosas no son iguales después del pecado de Adán y Eva.
Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. ¿Lo viste? ¿Cuál es la consecuencia relacional? Su relación con Dios. Se escondieron. Esto no encaja con el cuadro que venimos viendo, Génesis 1 y 2. Entonces, la primera consecuencia relacional es con Dios. Su relación con Dios ya no es igual. Adán se quiere esconder, Eva se quiere esconder de Dios. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuvo miedo, es la primera vez que aparece esto. Pero ¿qué sabemos que debió haber temido Adán? Debió haber temido las palabras de Jehová para obedecerlos, ¿verdad? Pero como no temió con un temor reverente, correcto, ahora él tiene miedo y se esconde. Ahí está, toda la ruptura de la relación, ¿verdad? Me llama la atención aquí porque es como Adán y Eva temen la presencia de Dios porque no temieron las palabras de Dios. La presencia de Dios es para lo que fueron creados a disfrutar. Pero como no temieron las palabras de Dios, ahora temen la presencia de Dios. Esto es un quiebre relacional muy fuerte. Versículo 11, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces, ¿qué pasa con la relación ahora de Adán con su esposa? También hay un quiebre porque antes había una completa satisfacción en Dios que permitía una relación íntima y sin estorbos, pero ahora Adán ve a su esposa como una amenaza y prefiere echarle la culpa a ella para él tratar de alguna manera que quedar bien con Dios. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y ella, la serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Entonces la relación incluso del hombre, del ser humano con la creación ahora está rota. Todas estas Lo que quiero que capten es que fuimos creadas para estar en relaciones sanas, ¿verdad? Con nuestro Creador y entre nosotros, incluso con la creación. Y todo está roto porque ahora todos están vigilando por su propio bien, ¿verdad? Eva se está cuidando, Adán se está defendiendo y ahora todas estas relaciones están rotas. Y Dios, obviamente, por el pecado de la humanidad, tiene que imponer ciertas consecuencias. No tenemos tiempo de ver todos, entonces solamente quiero destacar en el versículo 16 lo que le dice la mujer. Le dice a la mujer, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Creo que hay un par de referencias aquí a relaciones rotas, difíciles. Aún y pueden haber muchas interpretaciones de esas frases. Tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Pero lo que todos podemos estar de acuerdo es que está refiriéndose a una relación dañada. O sea, la relación ideal donde el hombre hubiera sido el líder ideal y la mujer hubiera sido esa ayuda, esa contraparte ideal, ahora ya esa dinámica se daña. Y ella va a querer dominar a su esposo y él va a querer, en lugar de liderarla servicialmente, él va a querer imponer su voluntad y así vamos a ver este conflicto. Incluso podríamos decir que la frase que dice con dolor darás a luz los hijos pudiera referirse a un dolor más extendido y no solo el dolor físico, sino que ser madre es dolorosa porque ahora tienes una relación tan cercana con un ser humano que llegó a existir dentro de tu vientre, pero por el pecado ya no hay relaciones ideales. Todo esto se refiere a un quebrantamiento de relaciones. Entonces,
en lugar de infundir y promover vida, dando de sí mismo, los seres humanos van a tener la tendencia de relacionarse de manera egocéntrica. Ese es el cambio enorme que vemos con el pecado, ¿sí? Y desde entonces, mis hermanas, las mujeres deseamos imponer nuestra voluntad sobre las personas a nuestro alrededor. Sin excepción, tenemos diferentes estrategias, pero todas lo hacemos, ¿verdad? Sin excepción, esto es nuestra tendencia. Tenemos un concepto sobre nuestro rol en la vida de las personas a nuestro alrededor que está impactada por el pecado. Muchas veces no es bíblico nuestro concepto de cómo nosotras debemos relacionarse con otros. Y a veces nuestra visión de lo que significa ser madre, esposa, hermana mayor, tía, abuelita, hermana en la iglesia, todo es nuestro concepto, nuestra visión de lo que significa esto es formada por nuestra crianza, por nuestra cultura, pero pocas veces por la palabra de Dios. Todas podemos tener, hermanas, todas podemos tener una idea torcida acerca de nuestra relación con otras personas, aun y cuando crecimos en la iglesia. Yo lo digo de manera de testimonio personal. Tengo 50 años y tengo 50 años en la iglesia. Porque nací cristiana, como dicen, no es verdad, ¿verdad? Pero, o sea, yo era la que se sabía dónde, debajo de cuáles bancos de la iglesia había chicle pegado. Porque estaban en el ensayo de coro mis papás y yo gateando por debajo de los... O sea, toda la vida en la iglesia, pero aún así puedo tener y he tenido y todavía tengo que cuidar de mis conceptos erróneos. Así que yo creo que esto aplica a todas, ¿verdad? Sin importar nuestra edad y nuestra madurez en la fe. Como un ejemplo reciente para mí es que recientemente nosotros entramos a una nueva etapa de crianza. Pero no sé si se vale decir que es crianza, porque realmente ya no estamos criando. Porque nuestros hijos ya todos son adultos. Uno está casado, la segunda está comprometida para casarse en unos meses y el bebé de la familia se fue a estudiar a otro lugar. Entonces lo vemos así en vacaciones y así, ¿verdad? Tiene 19 años. Entonces yo, como en una etapa nueva, he descubierto que tengo que volver a rendir. O sea, volver a soltar más control, a entender que mi rol cambia. Ellos hacen sus propias decisiones y esto ha requerido que yo vuelva a pensar, a considerar cuáles son mis ideas acerca de ser madre de hijos adultos, mi rol y la influencia que yo puedo tener. Así que esto es real, esto es algo de la vida diaria y esto es algo que nunca acaba. Porque siempre vamos pasando por nuevas etapas de la vida, ¿verdad? La verdad, hermana, es que Dios quiere usar a sus hijas en la vida de otras personas. De eso no hay duda. Y no quiere que huyamos de las relaciones. Él quiere usarnos en la vida de otras personas. Él nos creó, nos diseñó para promover e infundir vida. Somos portadoras de vida, sea física o espiritualmente. Y entonces, Dios no nos salva, piénsalo un momento, ¿por qué Dios no nos salva inmediatamente nos lleva al cielo para disfrutar una relación con Cristo y ya no batallar con el pecado? ¿Por qué Dios no hace eso? Porque Él tiene un plan en el cual Él quiere usarnos. Mira, si seguimos en Génesis 3, vamos a toparnos con un versículo. De hecho, un poco antes de los versículos que leímos acerca de las consecuencias del pecado, cuando Dios le estaba hablando a la serpiente, Él dijo esto: y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo está indicando el plan de Dios. Ok, ustedes pecaron, se rompió esta relación, pero yo tengo un plan. Y de la simiente, la descendencia de la mujer, va a venir alguien que va a aplastar a Satanás. Este es el pre-evangelio, ¿verdad? La primera mención, indicación del evangelio. Entonces, cuando Dios pone en marcha este plan, Él quiere revertir las consecuencias del pecado,
para restaurar esa relación rota, primero la que tenemos con Dios, que es la más importante. Cristo provee la manera de restaurar esa relación, como vimos ayer también con el pastor Moisés. Entonces, cuando viene Cristo, vive una vida perfecta, muere, resucita y está a punto de ascender al cielo, Él no le dice a los discípulos, vénganse conmigo. No les dice eso, sino que les dice en Mateo 28, 19 y 20, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que los he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, porque nosotras tenemos una relación con Cristo, tú y yo como sus hijas, nuestras relaciones con otros tienen que tratarse de llevarlos y guiarlos y apuntarlos a Cristo. Ese debe ser el propósito principal de nuestra interacción con otras personas. Y desde el principio, cuando Dios acababa de crear a Adán y Eva, Dios les dijo que debían multiplicarse y extender su reino sobre la tierra. Nosotros podemos hacer eso y seguimos cumpliendo esa misma misión a nivel espiritual. Tu familia más cercana, tus padres, tus hermanos, tu esposo, tus hijos o quizás otras personas cercanas, amigas, vecinos, compañeros de trabajo, hermanos en la iglesia, el pastor. Esas personas no existen para hacer lo que tú quieres. No existen para servirte a ti. Esta es la tendencia que el pecado nos hizo tener, ¿verdad? El mundo gira alrededor de mí. Cada niño nace pensando que es el centro del universo, ¿verdad? Y es parte de la crianza, ¿no? Entonces, estas personas no existen para cumplir mis sueños. Yo debo existir en Cristo para infundir vida, para apuntar a otros a Cristo. Esa es la meta. Y Dios nos ha rodeado de personas en cuyas vidas Él quiere usarnos para su bien espiritual. Y el medio que Él quiere usar es tu rendición diaria a Él. Esa es la manera en que Él te convierte en ese canal de vida, ¿verdad? En un instrumento en sus manos. Y esto es para el bien espiritual, físico y emocional de las personas que están a tu alrededor. Para que tú seas un instrumento en tus manos, tienes que estar rendida a Él. Si no, tú te conviertes en el martillo, el instrumento, ¿verdad? No queremos convertirnos en uno de esos martillos así como en las películas que agarra vida sola y anda por ahí, hay unos juegos, ¿no? Donde ahí anda el martillo. Así a veces somos, hermanas. No, queremos rendirnos en sus manos, que Él nos use como el instrumento que Él quiere. Puede ser un instrumento chiquito y parecer insignificante, o puede ser algo que parezca importante, pero Dios no define la importancia como nosotros lo hacemos. Y eso es lo que Él quiere hacer. Así que quiero mostrarles un par de ejemplos para que veamos cómo es que cuando ejercemos influencia sobre otros, que no brota de una rendición al Señor y a su palabra, vamos a ejercer control indebido y dañino. Lo voy a repetir. Cuando tú y yo ejercemos influencia sobre otros que no brota de una rendición al Señor, esa influencia va a ser control, un control indebido y dañino. Pero la única influencia que sí infunde vida es la que fluye de una rendición completa al Señor. Y el primer ejemplo que quiero que veamos es Abraham. Ahora, no tenemos tiempo de narrar toda la historia de Abraham. Yo creo que probablemente la mayoría conocemos algo acerca de Abraham, ¿verdad? Cuando Abraham primero aparece en la Biblia, es como el hijo de Taré, y que se están moviendo de Ur de los Caldeos, donde vivía toda la familia, hacia Canaán. Y nos dice el capítulo 12 de Génesis que muere, como que avanzaron una parte del camino, se detuvieron un tiempo ahí, muere Taré, y luego Abraham sigue camino con Lot, su sobrino. Y dice
el capítulo 12, versículo 1, que Dios le había dicho a Abraham que él saliera de su tierra y parentela, de la casa de su padre, a donde él, Jehová, le mostraría. Y esas palabras, tierra, parentela, la casa de tu padre, todo eso representa estabilidad, identidad, provisión para la familia. Entonces Dios no solamente le está pidiendo que rente el camión de mudanza y vámonos. O sea, Él está pidiendo que deje quién es Él. Entonces, como dije al principio, ¿verdad? O sea, sacándote de aquí y moviéndote aquí sin que te lleves casi nada. Está llamando a Abraham a rendirse a Él. Y después de esa demora que tuvieron en Harán, Abraham llega, en el versículo 2 del capítulo 12 de Génesis, Dios le dice esto a Abraham, lo que Él quiere hacer con él. Dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y en la segunda parte del versículo 3 dice, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Cuánta influencia tiene alguien a quien se le dice que en él todas las naciones de la tierra serán benditas? ¿Conoces a alguien de quien se puede decir eso? Estamos hablando de una influencia enorme. Esta es la promesa que Dios le da a Abraham. Y vamos a tener que como brincarnos algunas partes de la vida de Abraham, pero lo que quiero destacar es que en la vida de Abraham lo encontramos en varios puntos importantes, tomando una serie de decisiones para rendirse a Dios. Y probablemente tú conozcas algunos de estos. Por ejemplo, la historia de Lot y Abraham en capítulo 13, donde ya son demasiados grandes los dos con todas sus pertenencias y tienen que separarse. ¿Y qué hace Abraham? El patriarca, el líder, el mayor, el anciano. Él toma lo que él quiere y le deja a Lot lo que sobra. No, él con humildad dice, tú escoges y yo voy para el otro lado. No hay problema. Esto es una actitud, ¿verdad?, que Abraham tiene. Y en varias de estas ocasiones donde Abraham rinde algo a Dios o obedece a Dios, vemos que Dios reitera la promesa que Él le ha dado. Y algo que me llama la atención de Abraham es que en estos puntos decisivos, donde Dios reitera su promesa y Abraham vuelve a adorar a Jehová, vemos que Abraham pone a la disposición de Dios y de otros sus recursos, su tiempo, su voluntad. Abraham no está aferrada a como él quiere y cuando él quiere. Y esto es algo importante que vemos en la vida de Abraham. Repetidamente vemos esta promesa, incluso vemos que a veces tambalea un poco la fe, ¿verdad?, de Abraham, o en el caso de capítulo 15, que la fe de Sara realmente está débil y Sara sugiere una solución opcional, alternativa, ¿verdad? Que con su sierva quizás puede Abraham tener esta descendencia. Y ahí creo que vemos la influencia incorrecta de Sara, ¿verdad?, en la vida de Abraham. Esta no es una influencia que brota de rendición a Jehová. Hermanas, podemos creer lo que Dios promete, pero no dejar que Dios lo haga como Él ha dicho, ¿verdad? Estos son dos cosas a veces diferentes. Podemos creer que es cierto. Yo no sé si Sara creía realmente, pero definitivamente Sara no quería esperar a que Dios lo hiciera como Él había dicho, y Abraham escuchó a su esposa, pero luego recapituló y se arrepintió y tomó los pasos necesarios, y finalmente encontramos que Dios cumple su promesa. Y Abraham y Sara tienen un hijo en su vejez. Milagrosamente, Dios cumple su promesa y tienen a Isaac, el hijo de la promesa. Así la Biblia se refiere repetidas veces. Isaac, el hijo de la promesa, a quien Abraham amaba. Y luego llegamos al capítulo 22.
uno de los pasajes más impactantes de Génesis, especialmente si eres mamá o papá. Porque Dios le pide a Abraham que sacrifique o que rinda o que entregue a su hijo, el de la promesa, el que sería el medio por el cual Dios iba a bendecir a todas las naciones de la tierra, el que habían esperado por muchos años. Y dice Génesis 22:1 que Dios probó a Abraham. Dios probó a Abraham. ¿Qué haría Abraham? Y si lees la narración de esta historia, Abraham se levanta el siguiente día en la mañana, prepara todo lo necesario, toma a Isaac y ahí salen para ir a obedecer a Dios. Esto es increíble y esto no, la forma en que la Biblia lo narra no significa que se le hizo fácil a Abraham. Pero creo que podemos ver que una serie de decisiones a lo largo de su vida le ayudó a entender que lo que él tenía que hacer era obedecer, era rendirse a Dios. Y tú conoces seguramente la historia. Ahí va Isaac, oye papá, ¿y el sacrificio? Sí, o sea, me imagino que iban platicando y Abraham cargado, Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Y Abraham solo le contestaba a su hijo, Dios proveerá el sacrificio. Y cuando lleguen allí, Abraham, el ancianito de probablemente por lo menos 115 años de edad, le dice a Isaac, el joven fuerte, que él es el sacrificio. Y en este momento uno esperaría ver una pequeña subnarración de Isaac escapándose por entre los arbustos y ahí Abraham, el viejito, persiguiendo a su hijo, ¿verdad? Tratando de hacerle bajar de un árbol donde se subió. Porque, o sea, ¿cuál muchacho de más o menos 15 años, no sabemos la edad exacta, se va a someter a que su papá ancianito lo ate y lo ponga en un altar? ¿Cuál muchacho va a permitir eso? ¿Por qué Isaac permitió que su padre anciano le atara a un altar y le metiera un cuchillo al corazón? Porque eso era lo que estaba pasando. La Biblia nos dice que Abraham creía que Dios podía levantar de la muerte a su hijo. Y yo estoy segura que su hijo creía eso también. Que él le había traspasado a su hijo su fe y él había vivido esa fe en su vida. Isaac sabía que su padre creía en Jehová, amaba a Jehová, obedecía a Jehová y rendía su vida a Jehová. Y la influencia que resultó de la vida personal de Abraham sobre su hijo permitió que ese hijo pudiera rendirse también a la voluntad de Dios. Y eso, para mí esto es fuerte, porque las decisiones en la vida de Abraham de rendir todo a Jehová resultan también en un hijo que está dispuesto a rendir su vida a Jehová. Yo no creo que la confianza de Isaac estaba solamente en su padre, pero yo creo que él veía un padre digno de confianza porque sabía que su padre confiaba y rendía su vida a Dios. Pero en contraste a Abraham e Isaac, si seguimos un poquito más adelante en Génesis, nos topamos con otro ejemplo. Y este ejemplo no es tan positivo. Y nos encontramos con Rebeca. Unos años después de la escena que acabamos de revisar, Abraham manda a su siervo a buscar una esposa para Isaac. Me imagino que se saben la historia, ¿verdad? Bien linda la historia. El siervo llega y pide a Dios que le indique cuál es. Y esta chica hermosa, súper servicial, sale de la nada, ¿verdad? Y le da agua y bueno, toda esa historia, ¿verdad? Bien linda. Y vemos que Dios provee una esposa para Isaac. Pero pasan los años y Rebeca no tiene hijos. Entonces Isaac clama al Señor y Dios contesta. Y ahora Raquel está
Rebeca, siempre revuelvo Rebeca. Sí dije Rebeca, ¿verdad? Rebeca está esperando bebé, pero ella, aunque nunca ha estado embarazada antes, ella se da cuenta que algo está raro. ¿Alguien aquí ha tenido 2 o más bebés en su vientre al mismo tiempo? ¿Sí? Yo no me puedo imaginar esa experiencia de tener 2 seres vivos moviéndose dentro. O sea, yo lo hice 3 veces con uno a la vez, ¿verdad? Y no sé cómo sería. Pero Rebeca se da cuenta que algo está muy mal hasta el punto de que dice, no sabe si quiere seguir viviendo. Entonces es una lucha increíble que está sucediendo dentro de su vientre. Y cuando ella va y consulta con Jehová le da una explicación de esta lucha literal interior que está sucediendo en su vientre. Le dice en Génesis 25:23, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Yo leo esto y yo pienso en esa abreviación en inglés que decimos TMI, too much information, demasiada información. Yo creo que yo no quisiera saber algo así desde antes de que nazcan mis bebés. Esto ya, o sea, ¿cómo procesas una información así como esta? Pero la verdad es que Rebeca aceptó esta información. De hecho, no hay ninguna indicación de que Rebeca no creyó a Dios, sino que ella lo aceptó. Y luego dice en el versículo 26 que el menor sale agarrado del calcañar del mayor. Y luego los siguientes versículos dicen, y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿A qué llamamos eso cuando un papá ama a uno y el otro? Favoritismo, ¿verdad? Favoritismo. Y siempre decimos, no es sano el favoritismo en la casa, ¿verdad? Pero yo creo que podemos decir a qué se debe el favoritismo de Rebeca. Casi dije Raquel. De Rebeca. Rebeca sabe cómo va a terminar la historia. Y Rebeca quiere estar de la banda del ganador. Ella se puso desde un principio para apoyar a su hijo menor, porque Dios había dicho que él iba a ser el mayor iba a servir al menor. Un pueblo será más fuerte que el otro. Ella quiere estar del lado de Jacob, ¿verdad? Y esto es favoritismo, pero yo creo que también podemos interpretar las acciones de Rebeca, que en lugar de ejercer su rol como madre piadosa que confiaba en Jehová, ella quiso ayudarle a Jehová a que se cumpla su plan en la vida de su hijo. Y llegamos a Génesis 27, encontramos a un Isaac ya envejecido, sin vista, convencido de que va a morir pronto. Entonces él llama a su hijo mayor, Esaú, de quien le encantaba comer la comida, ¿verdad? Y le dice que vaya a cazar y a prepararle su comida favorita porque es hora de pasarle la bendición patriarcal. Y esto era algo muy importante porque como el mayor, él tenía derecho a ser el patriarca de la familia y todo esto. Pero esto era lo que Dios le había dicho a Rebeca que le iba a tocar a Jacob. O bueno, Rebeca sí lo entendió. Entonces, ¿qué está haciendo Rebeca cuando sucede esta conversación entre Isaac y su hijo Esaú? Escuchando a escondidas. Yo no creo que esto fue el momento preciso, accidental, que ella empezó a escuchar las conversaciones de su esposo. Eso es imposible. Ella quería mantenerse al tanto de lo que Isaac está haciendo con sus hijos. Y el hecho de que Rebeca esté allí me dice,
y otras indicaciones en el pasaje, que a lo largo de los años había desarrollado hábitos de manipulación, de maniobrar las cosas. Entonces ella escucha a Isaac y sabe que es su hora ahora sí de actuar. Y Dios había dicho que el menor reinaría sobre el mayor. Entonces tengo que ayudarle a Dios para que suceda lo que Dios dijo, ¿verdad? Y lo que sucede es una serie impresionante de manipulaciones y maniobras profesionales de una mujer muy experimentada en controlar las cosas y controlar a su esposo y controlar a sus hijos. Y el resultado es que Jacob consigue la bendición en circunstancias engañosas, lo cual pone en peligro su vida. Quizás son resultados que Rebeca no podía prever. Y resulta en que Jacob tiene que huir. Y llega a su destino y sucede que entra en relación con una familia llena de engañadores y manipuladores. Y Jacob mismo es un engañador y manipulador fenomenal. Se casa con 2 hermanas que lo manipulan. Su suegro lo engaña, lo manipula, vive en relaciones rotas y tensas, corazones llenos de ira, matrimonios donde no confiaba el uno en el otro. Este es el resultado, yo creo, de la influencia directa de Rebeca sobre su hijo. Porque escuchó la voz de Dios, creyó la promesa, pero no se rindió al proceso de Dios en la vida de su hijo. Entonces tenemos este contraste entre la influencia de Abraham y la influencia de Rebeca. Una mujer intenta controlar a las personas más cercanas a ella para supuestamente lograr lo que Dios había prometido, pero no hay nada de rendición en este cuadro, hermanas, no hay nada de rendición. Entonces volvemos a lo que dijimos. No puedes ejercer influencia piadosa sin rendición al Señor. Tienes que rendir el control de las personas a tu alrededor. Y entonces quiero mencionar ahora, para cerrar, varias conclusiones o lecciones que podemos extraer de todo lo que hemos visto en estas historias y en lo que dijimos al principio sobre la creación. Primero, pareciera muy obvio, pero hay que decirlo en este día en el que vivimos, es que tú influyes, quieras o no. Porque hoy en día hay como una tendencia de decir, mira, mi vida es mía. O sea, si yo influyo en otra persona, es culpa de esa persona no me tiene que hacer caso. Entre yo y Dios, ¿verdad? Esto es entre nosotros. Pero eso es imposible, hermana. Tú influyes para bien o para mal, pero tú influyes en las vidas de las personas de tu alrededor. No te puedes engañar pensando que no, esta es mi vida, ellos tienen que aprender a que no dejarse influir. La verdad es que vamos a influir en la vida de otras personas. Y en la vida cristiana no hay ningún lugar para decir mi vida es mía, yo la vivo como yo quiera, que otras personas tomen lo que quieren tomar y desechen lo que quieran desechar. Realmente esta no es la vida cristiana que Dios nos ha llamado a vivir. Y incluso si eres una persona muy pasiva, tu pasividad influye. Tu pasividad incluso influye, tanto como tu deseo de controlar a otros. Todo lo que nosotros hacemos tiene que influir en las personas a nuestro alrededor, porque Dios nos creó para relacionarnos con otros. Segunda lección. Tu estilo de vida diario produce tu influencia más grande. Quisiéramos pensar que lo que hacemos en redes o, por ejemplo, pararte aquí a enseñar como yo estoy haciendo ahora, no, esto es la manera de tener más influencia. Pero la influencia más duradera y más poderosa viene a través de cómo tú vives. Entonces, las palabras no son tan influyentes como la vida. Solamente llegan a ser influyentes
cuando obviamente reflejan la verdad de la palabra, pero también cuando reflejan la realidad que tú vives. Entonces, no puedes pensar que vas a ser muy influyente en la vida de las personas alrededor con tus palabras si tus decisiones y tus actitudes y tus acciones no reflejan lo que tú dices. De hecho, eso es peor, especialmente sobre los hijos. Las personas más cercanas a ti van a recibir tu influencia más poderosa, no las lejanas. ¿Sí? Entonces, tu vida, tu ejemplo, cómo tú vives en tu vida diaria es donde tienes tu mayor influencia para bien o para mal. Entonces, eso nos lleva a la tercera lección, y es que tu rendición a Dios es la única vía a tu influencia piadosa sobre otros. Nadie puede tener una influencia que verdaderamente da vida, infunde vida, si no está rendida a Dios, si no permite que Dios obre en ella para hacer esa influencia piadosa. Y nosotras a veces creemos que nuestra astucia, nuestra mayor inteligencia, incluso nuestro conocimiento de la palabra, nuestras predicaciones bien formadas hacia nuestros hijos, ¿verdad? Nuestras palabras claras, pero realmente tenemos que estar sometidas a Dios y a su plan para las personas en nuestra vida para poder ejercer una influencia piadosa. Entonces, esto me lleva a pensar que si mi corazón no está siendo transformado, como hablamos anoche, difícilmente voy a tener una influencia piadosa en las personas que están cerca. Cuarta lección. Tu rendición de relaciones importantes tiene que abarcar el qué y el cómo. Tienes que rendir al Señor en la vida de las personas que más te importan, donde más tiendes a controlar. Tienes que rendirle a Dios el qué y el cómo. Dijimos, ¿verdad?, que Rebeca creyó lo que Dios dijo. Entonces ella no tenía problema con el qué. Ella no peleó con Dios sobre Esaú, ¿verdad? Bueno, Dios dijo y así. Pero el cómo, ella tomó demasiado control en el asunto y no permitió que Dios diera también el cómo. Y yo pienso en, por ejemplo, un matrimonio con, alguna de ustedes puede estar casada con un inconverso. Y es fácil pensar, yo sé cómo Dios va a salvar a mi esposo, ¿verdad? Y ahí voy haciendo y diciendo y maniobrando, pero yo no sé cómo Dios quiere hacer. Lo que sí sé es, por ejemplo, lo que dice 1 de Pedro 3, que yo debo rendir mis habilidades verbales y sin palabra vivir una vida piadosa, un espíritu afable y apacible como testimonio a mi esposo inconverso. Entonces ahí Dios nos está ayudando, el cómo. ¿Cómo Dios quiere usarte en la vida de un esposo inconverso? Bueno, 1 de Pedro 3 lo deja muy claro. Quiere usar tu vida transformada. Y claro que seguramente va a usar algunas palabras que tú digas, pero probablemente ni van a ser las que tú crees, ¿verdad? Hay que dejar que Dios obre. Entonces es el qué y el cómo. Piensa en tus hijos. Tú haces los planes que tú crees que son mejor para tus hijos, pero Dios sabe el cómo. Y a veces nuestros hijos sufren consecuencias de su pecado y nosotras como mamás estamos, no, ¿cómo lo puedo salvar de este sufrimiento? Pero eso a lo mejor es parte del cómo que no me gusta. Pero puedo confiar que la meta de Dios es la misma, llevar a ese hijo a Dios. Y entonces hay que confiar también, rendir el cómo. Otra lección es que tu influencia piadosa sobre otros requiere rendición de tus recursos. No podemos ser egoístas con nuestro tiempo, nuestro dinero, todo lo que Dios nos ha dado si queremos ser influencia piadosa. La rendición tiene que incluir mi tiempo,
mi dinero, otros recursos que Dios me ha dado, mis posesiones. Hay que dar un servicio desinteresado y Dios usa eso, esa rendición de nuestros recursos. Y por último, hermanas, perdón, ya me pasé un poco del tiempo. Una vida de rendición diaria es imposible sin la oración. Es imposible. El Espíritu Santo responde a nuestras oraciones y la oración es parte de poder rendir la vida. Si no estamos orando, no estamos dependiendo de Dios, porque la oración es esa vía de dependencia sobre Dios. Entonces, si tú tienes a personas en tu vida que tú no entiendes lo que Dios está haciendo y tú tiendes a querer controlar y tú no sabes cómo rendirlos al Señor, ora por ellos, pero ora no lo que tú quieres para ellos. Te voy a recomendar Filipenses 1 del 9 al 11 para empezar. Es una oración del apóstol Pablo. Hay muchas oraciones en la palabra que puedes orar por tus hijos o por las personas a quien quieres controlar, ¿verdad? Que necesitas rendir. Filipenses 1, 9 al 11 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y todo conocimiento. Entonces yo puedo orar esto por esa persona. Señor, por favor, dale conocimiento de ti que haga que abunde en amor, para que aprobéis lo mejor. Ay, Padre, ayuda a mi hijo a aprobar lo mejor. Yo dependo de ti, que tú obres en su corazón. ¿Sí entienden a lo que voy? Ok, esto, si no sabes, si estás orando egoístamente por las personas, toma oraciones de la Biblia. Y esto, si el apóstol Pablo lo estaba orando, probablemente podemos orarlo, ¿verdad? Y confiar que es una buena oración. Y hay que depender de nuestro Señor. Entonces, les dejo con esa última lección. Una vida de rendición diaria es imposible sin la oración. Si no oras por las personas a quienes tiendes a controlar y quien batallas para rendir, entonces no vas a ganar esta batalla de la rendición de las personas cercanas a ti. Hay que tener una vida de oración. Entonces, rinde, mi hermana, tus relaciones interpersonales, tu rol en la vida de otras personas al Señor, para que seas esa mujer rendida que infunde vida espiritual en las vidas de las personas a su alrededor.